Muy buenas tardes, tengan todas, todos y todes ustedes. Me da muchísimo gusto recibirles en este espacio de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros. Debido a algunos inconvenientes técnicos, ustedes no estarán viendo, no están viendo en este momento esta conferencia en vivo, pero pueden disfrutarla de manera posterior. La Cátedra Rosario Castellanos es un espacio que se dedica a producir talleres, conferencias, seminarios, como el seminario Vórtices, Escrituras Diversas, un seminario de literatura y géneros, en el que se exploran toda la diversidad de desbordes de la literatura contemporánea, además de algunos otros ejes que se trabajan en la cátedra, como es la difusión de las principales voces de la literatura en lenguas originarias, de la literatura sexodiversa, así como la relación entre la literatura y los feminismos, la literatura y las masculinidades, y la literatura, por supuesto, en su diversidad también lingüística. Esta tarde nos da un enorme gusto dar inicio con la conferencia magistral de la doctora Eva Castañeda, quien es además la coordinadora académica de este seminario, que está comenzando el día de hoy su segunda emisión. Tuvimos una primera emisión con mucho éxito el año pasado y ahora pues damos la bienvenida a todas las personas que se han inscrito y que estarán llevando a cabo sesión a sesión. Serán 10 sesiones de 3 horas cada una de hoy, que es 4 de junio, al 19 de noviembre. El día de hoy nos da un enorme gusto recibir a la doctora Eva Castañeda, quien va a impartir la conferencia magistral de inauguración o de apertura, Escrituras en Tránsito, Cruces de Género y Corporalidades fuera del margen. Yo sé que ustedes ya conocen a la querida Eva Castañeda, pero me gustaría igual, para quienes nos acompañarán en el momento en el que puedan disfrutar de esta conferencia, y para quienes nos acompañan dentro del Zoom, las participantes, los y les participantes, quiero compartirles unas líneas de su semblanza. Eva Castañeda es escritora, una magnífica poeta, les recomiendo que la lean, y docente investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte clases en la licenciatura y el posgrado en estudios latinoamericanos. Se ha especializado en poesía latinoamericana contemporánea y actualmente trabaja en el campo de las literaturas híbridas. Sus líneas de interés exploran los cruces entre literatura, historia y política, así como la problematización de la noción de género en sus dimensiones discursivas y socioculturales. Ha desarrollado una trayectoria que articula de manera sólida la docencia, la investigación y la escritura creativa, y pues actualmente, como les comentaba, es la coordinadora académica de nuestro seminario. Eva, bienvenida. Sara querida, celebro enormemente que el día de hoy estemos inaugurando ya la segunda edición de Vórtices. Estoy segura que van a ser 10 sesiones sumamente ricas, que aprenderemos, discutiremos, reflexionaremos en torno a las distintas nociones de género, los tránsitos de la literatura, de la mano de los temas, de algunos de los temas más importantes que están atravesando hoy día estos debates. Entonces, agradezco enormemente a la cátedra, a ti como coordinadora de ella, por permitirme trabajar una vez más juntas y nada, que le doy la bienvenida a las, los y les seminaristas. Y si te parece bien, pues nada, que arrancamos. Me parece genial, querida Eva. Ahora sí que toda tuya la cámara y la presentación que nos vas a compartir. Muchas gracias, querida. Muchas gracias, Sara. Antes de iniciar con la conferencia, voy a compartir una presentación que irá guiando de forma visual y acompañando lo que voy a ir diciendo. Entonces, permítanme compartir pantalla y apenas haga esto, doy inicio. Perfecto. Me parece que ahí se está viendo ya. Creo que sí. Entonces, sin mayor dilación, doy comienzo a mi participación. Muy bien. Con el fin de hacerlo de la manera más ordenada posible, voy a dar lectura a este trabajo que tengo preparado. Eventualmente iré compartiendo algunos comentarios, alternando. Entonces, bueno, pues doy inicio. El título de este trabajo es Escrituras en Tránsito, Cruces de Géneros y Corporalidades fuera del margen.
Quiero agradecer a la Dirección de Literatura de la UNAM y muy especialmente a la maestra Sara Uribe, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros de la UNAM. Me honra inaugurar un espacio que se propone pensar las relaciones entre literatura y género desde una perspectiva crítica, interdisciplinaria y abierta a la complejidad de nuestro presente. Coordinar Vórtices, Escrituras Diversas, Seminario de Literatura y Géneros, ha implicado reflexionar de manera profunda sobre tópicos que cuestionan la manera tradicional de entender la noción de género en todas sus acepciones. En este momento, la literatura mexicana y latinoamericana se nos presentan como un espacio abierto a otros discursos y posibilidades formales. Entendemos este seminario a partir de la noción de comunalidad. Temas como feminismos y género, literaturas híbridas, teoría queer y representaciones sexogenéricas, diversidad cultural y lingüística, así como las intersecciones de raza, clase, género y etnia, son revisadas en este espacio a la luz de las literaturas afrodescendientes y en lenguas originarias de México. En esta revisión no podemos dejar fuera las múltiples representaciones de las masculinidades y la violencia de género. En ese sentido, y haciendo un poco un recorrido de forma muy general sobre los temas que este seminario va a recorrer, va a atravesar y que vamos a discutir, me gustaría traer a cuento, traer a la memoria de manera muy sintética la conferencia inaugural del año pasado, es decir, del Seminario Vórtices de la edición 2025, titulada Los territorios híbridos de la literatura contemporánea. En este trabajo problematicé la noción de hibridez como una de las características fundamentales de la literatura contemporánea, cuya condición refleja las complejidades culturales, políticas e identitarias de nuestro presente. Las escrituras actuales cuestionan las fronteras entre géneros, identidades y discursos, generando obras abiertas, experimentales y críticas frente a las versiones oficiales de la historia y de la realidad. De este modo, la literatura se convierte en un espacio de confluencia donde se cruzan diversas voces, culturas y formas de entender el mundo. Esto de manera muy resumida para, insisto, recordar un poco las ideas generales de la conferencia de hace un año. La conferencia que hoy voy a impartir lleva por título, como ya lo anuncié, Escrituras en Tránsito, Cruces de Género y Corporalidades fuera del margen. Y me gustaría que la pensáramos juntos con rigor, cómo evaluar o repensar la literatura latinoamericana contemporánea representa las múltiples posibilidades de representación. Así pues, estamos frente al archivo de cuerpos, voces y formas que nuestra tradición tardó demasiado en reconocer y que hoy día, afortunadamente, forman parte del canon literario. A este respecto, hay que señalar algo importante. Vivimos una época caracterizada por la inestabilidad de las categorías. Las fronteras que durante siglos organizaron nuestra comprensión del mundo parecen cada vez menos capaces de explicar la complejidad de las experiencias contemporáneas. Las identidades nacionales, los géneros literarios, las categorías sexuales, las nociones tradicionales de autoría e incluso las maneras en que distinguimos entre realidad y ficción se encuentran atravesadas por procesos de cuestionamiento, desplazamiento y reformulación. Lo anterior solía describirse en términos de crisis. Sin embargo, me interesa proponer una lectura distinta. Más que una crisis de las categorías, asistimos a la visibilización de sus límites históricos. Las categorías no están dejando de funcionar porque el mundo se haya vuelto caótico, que sí, que esto es un hecho. Sin embargo, están mostrando su insuficiencia porque nunca fueron tan universales ni tan estables como pretendieron ser. La literatura ha sido particularmente sensible a este proceso. Desde hace varias décadas observamos la emergencia de escrituras que desafían las clasificaciones convencionales. Eh, Textos que son simultáneamente novela y ensayo, archivo y ficción, autobiografía y reflexión teórica. Obras que se niegan a ocupar un lugar estable dentro de los sistemas de clasificación heredados. Lejos de constituir una anomalía,
Estas escrituras expresan una transformación profunda de nuestra relación con el conocimiento, con el lenguaje y con los cuerpos. Aquí en pantalla ustedes están viendo apenas la portada de algunos libros que me parece ilustran muy bien lo que acabo de señalar. No me puedo detener por cuestión de tiempo a describir de lo que va cada uno de ellos. Yo creo que algunos ya los conocen ustedes y lo que me interesa destacar es sobre todo su carácter híbrido y cómo de algún modo están desafiando la noción de género literario entendido como algo cerrado y acabado. De algún modo, de un modo u otro, todos estos libros, todas estas obras, están poniendo en cuestionamiento, y me atrevo a decir en crisis, justamente estos límites entre discursos. Están echando mano del archivo, de la entrevista, un poco del discurso periodístico, hay algo de memoria o mucho de ella, hay testimonio, todo, digamos, trabajado a partir del trabajo formal con el lenguaje, los recursos formales, las estrategias, en fin. Como señalo, son obras que creo ilustran de muy buena manera todo lo que acabo de señalar. Continúo. De manera paralela, los estudios feministas, queer y de género han demostrado que las identidades tampoco son entidades. Denme un momento porque aquí, por explicar la diapositiva, eh, sí. Acabo de explicar o acabo de señalar cuáles son las características de estos libros. Continúo. En ese sentido, quiero proponer hoy una reflexión. La literatura latinoamericana contemporánea se ha convertido en uno de los espacios privilegiados para pensar las formas de existencia que exceden las taxonomías heredadas, no solamente porque representan sujetos, cuerpos históricamente marginados, sino porque ella misma ha comenzado a producir formas de escritura capaces de habitar la incertidumbre, la movilidad y la transformación. Y esto que ustedes observan en pantalla es quizá el eje central de este trabajo, de mi participación. Me interesa revisar quizá características muy generales que están atravesando a buena parte de la literatura latinoamericana, sobre todo lo que nos interesa acá, que es esta literatura más híbrida, que está entrando en diálogo con otros discursos, no únicamente literario. Hablaba hace un momento del periodístico, por ejemplo, que echa mano de la memoria o pone en cuestionamiento a la memoria, al testimonio, entre otros géneros literarios. Dicho de otro modo, las escrituras contemporáneas no solo hablan del tránsito, son en sí mismas escrituras en tránsito. Mi exposición está organizada en 4 bloques. Empiezo por situar conceptualmente lo que entiendo por escrituras en tránsito y por qué esa noción es útil para leer la producción literaria de las últimas décadas. Luego exploraré 3 ejes centrales: los cruces entre género literario y género sexual, las corporalidades disidentes como territorio estético y político, y las literaturas que emergen desde los márgenes lingüísticos, raciales y territoriales. Cerraré con una reflexión sobre el presente del campo y los retos que nos plantea como lectores, investigadores y escritores. El primer bloque, titulado Escrituras en tránsito o el tránsito como categoría crítica. Pienso de inicio en una pregunta inicial. ¿Qué ocurre cuando la literatura no se sitúa en el movimiento, sino en la estabilidad? Propongo hablar de tránsito no como metáfora de lo efímero, sino como figura epistemológica, un modo de estar en la escritura que se niega a fijar, que atraviesa géneros literarios, que cruza identidades, que desestabiliza fronteras tanto formales como políticas. Escribir en tránsito es escribir desde y contra los límites. Esta noción dialoga con lo que Nelly Richard llamó márgenes e instituciones, la capacidad de cierta escritura latinoamericana para operar simultáneamente dentro y fuera de los marcos institucionales del campo literario, apropiándose de sus herramientas para subvertir sus jerarquías.
Es también una escritura que, parafraseando a Josefina Ludmer, ya no puede leerse desde los mapas genéricos convencionales porque literalmente los desborda. Hablar de tránsito desde lo literario implica pensar menos en los puntos de llegada que en los procesos de desplazamiento, transformación y pasaje. Considero que esta es una noción particularmente fértil porque permite leer la literatura no como un objeto fijo, sino como algo que está constantemente moviéndose entre territorios, identidades, lenguajes, géneros y formas de experiencia. El siguiente aspecto lo titulo Tránsito y Género. El seminario Vórtices propone una lectura extendida del concepto género, que abarca simultáneamente el género literario y el género sexual. No planteo un juego de palabras, pienso en esta doble acepción como una apuesta teórica cuyo eje medular sostiene que las convenciones que organizan las formas literarias y las que organizan los cuerpos y las identidades son sistemas de regulación, jerarquía y exclusión. Las escritoras y escritores que nos ocupan en este seminario, y esto es por citar, nombrar algunas autores, Gabriela Wiener, Roque Raquel, Susi Shock, Claudia Rodríguez, Camila Sosa Villada, Rita Indiana, insisto, por apenas poner algunos ejemplos, practican un desmantelamiento simultáneo, quiebran la noción genérica del texto al tiempo que transgreden las normas de género de los cuerpos. La novela se vuelve ensayo, se vuelve testimonio, se vuelve poema. El cuerpo cis se vuelve trans, se vuelve colectivo, se vuelve territorio. El siguiente aspecto, tránsito y marco teórico, algunas coordenadas de análisis. Si pensamos en un marco teórico que nos sirva como ruta para el acercamiento a estos temas, las posibilidades son múltiples y eso lo veremos con cada uno de los profesores que llevará cada una de las sesiones. Pienso, por ejemplo, en los feminismos del sur global y la teoría decolonial, desde Silvia Rivera Cusicanqui hasta la propuesta de Ochi Curiel sobre el feminismo decolonial. Pienso, por ejemplo, también en autores que son importantes y que han marcado un parteaguas en la literatura latinoamericana, por ejemplo, el argentino Néstor Perlonguer, el chileno Pedro Lemebel, o más recientemente, hablando desde la teoría, en Sayak Valencia y su capitalismo gore, que ha desarrollado categorías de análisis irreductibles a las versiones anglofonizadas de la teoría de Butler, por ejemplo. Pienso también en los estudios sobre corporalidad y escritura, los trabajos de Francis Machielo sobre cuerpo y nación, los de Diana Taylor sobre el archivo y el repertorio, y las reflexiones, por ejemplo, de la escritora chilena Diamela Eltit sobre el cuerpo como primer archivo literario. Las nociones de cuerpo fuera del margen no refieren únicamente a sujetos históricamente excluidos de los espacios de representación. Me interesa pensarla como una categoría crítica capaz de nombrar aquellas corporalidades que desbordan las clasificaciones sobre las que se han construido tanto el canon literario como las formas socialmente aceptadas. Hablo de cuerpos migrantes, cuerpos trans, cuerpos queer, cuerpos racializados, cuerpos gordos, cuerpos empobrecidos, cuerpos indígenas y afrodescendientes, cuerpos que han sido leídos desde la falta, la anomalía o la desviación. En este contexto tan complejo que atraviesa lo teórico y lo literario, la literatura latinoamericana contemporánea está produciendo algo más que representaciones de estos cuerpos. Ha generado formas escriturales que se organizan desde ellos, es decir, el cuerpo deja de ser únicamente objeto de la narración para representarse como una forma de cuestionar la realidad. La representación de estos cuerpos se hace desde la noción de tránsito y no me refiero únicamente a géneros literarios que se desplazan entre categorías, ya sea cuento, novela, poesía, ensayo. Me refiero también a cuerpos que atraviesan fronteras geográficas, lingüísticas, sexuales, raciales y epistemológicas. El tránsito es simultáneamente textual y corporal. Pienso, por ejemplo, en el caso de otra de las profesoras que llevará una de las tantas sesiones que ustedes tendrán, Marianela Saavedra, escritora y activista argentina gorda, que dirige, por ejemplo, la sesión sobre cuerpos disidentes y que tiene un poemario sobre poesía gorda. Ok, voy a dar el salto al otro bloque,
corporalidades fuera del margen, que se conecta con lo que anteriormente he señalado. Y lo he titulado El cuerpo como archivo y como forma literaria. En la literatura latinoamericana reciente, el cuerpo disidente, el cuerpo trans, el cuerpo racializado, el cuerpo enfermo, el cuerpo migrante, no es simplemente tema o contenido, es forma. Es decir, la corporalidad atraviesa las decisiones estéticas más profundas. La sintaxis se quiebra como el cuerpo fragmentado. La narración se vuelve múltiple como la identidad. La voz se desplaza, se mezcla, se contamina. Pensemos, por ejemplo, en Las Malas, 2019, de Camila Sosa Villada. La escritura travesti es una mezcla de lirismo y violencia, de mito y crónica, de primera y tercera persona, también de una voz colectiva. Pensemos, por ejemplo, en otro libro, Cuerpos para odiar, de la escritora chilena y activista, además, trans, Claudia Rodríguez. Cuerpos para odiar es una obra híbrida que combina crónica, autobiografía, testimonio y reflexión política para narrar la experiencia de vivir en un cuerpo trans dentro de una sociedad atravesada por la violencia, la exclusión y la normatividad de género. El libro reconstruye episodios de la vida de la autora desde una perspectiva crítica y profundamente personal. A través de recuerdos, escenas cotidianas y reflexiones, Rodríguez muestra cómo los cuerpos trans son convertidos socialmente en objetos de rechazo, vigilancia y marginación. Valga señalar que además es una de las autoras latinoamericanas que más énfasis ha puso en su obra en de alguna manera reflexionar sobre categorías como raza, clase y género. Y aquí quiero citar un fragmento de su libro Cuerpos para odiar. Es una cita muy breve. Sí, me refiero a ella. Sin recibir nada a cambio, nuestros cuerpos podrían estar sosteniendo el capitalismo y las revoluciones de la misma forma inconsciente, enfermándonos, soportando la violencia y nuestros crímenes sin decir nada. Hasta aquí, Claudia Rodríguez. La obra, Cuerpos para odiar, no se limita a denunciar la violencia, también reivindica la dignidad, el deseo, la amistad y las formas de resistencia que emergen desde esos cuerpos históricamente excluidos. Uno de sus aportes más importantes es cuestionar la idea de que ciertos cuerpos son anormales o ilegítimos, revelando que el problema no reside en los cuerpos disidentes, sino en las estructuras sociales que producen esa exclusión. Desde esta perspectiva, propongo pensar al cuerpo como archivo, pero también como texto, no un texto metafórico, sino un espacio material donde se inscriben las marcas de la historia, la violencia, la memoria y el deseo. Por ejemplo, los cuerpos migrantes llevan inscritas las fronteras, los cuerpos racializados cargan la memoria de la colonialidad, los cuerpos trans evidencian la fragilidad de las categorías sexogenéricas, los cuerpos gordos cuestionan los regímenes normativos de belleza y productividad. La literatura latinoamericana contemporánea entiende que estas experiencias corporales no pueden ser representadas mediante formas narrativas completamente estables. De ahí la proliferación de escrituras fragmentarias, híbridas, fronterizas y experimentales. El texto comienza a comportarse como el cuerpo que lo produce. Se desplaza, se transforma, se resiste a la clasificación. Gloria Anzaldúa, escritora, profesora, teórica feminista y activista chicana, plantea la noción de frontera corporal y lingüística. Y aquí hago una glosa que me parece va a ilustrar muy bien lo que acabo de señalar. Las escrituras en tránsito son posibles porque existen cuerpos en tránsito. A este respecto, la movilidad y transformación formal de los textos latinoamericanos contemporáneos encuentran su correlato en cuerpos que históricamente han debido desplazarse entre categorías, lenguas, territorios y sistemas de pertenencia. Dicho de otro modo, el cuerpo actúa como principio organizador de la forma literaria. Paso ahora a un siguiente bloque titulado Corporalidades y géneros literarios, lo híbrido como norma. Otra constante de estas escrituras es la hibridez formal. Ejemplo de ello es la autoficción, la literatura queer, el ensayo feminista, la crónica trans, la literatura en lenguas originarias. Ninguna de estas formas respeta los límites disciplinarios o tradicionales. Dicho de otro modo, son géneros literarios en tránsito, exactamente como los sujetos que los habitan.
Para ilustrar lo anterior, para ejemplificar, quisiera referirme a dos profesores de este seminario. Martín Tonalmeyot, poeta, docente, traductor y fotógrafo en lengua náhuatl, que, por ejemplo, dirigirá la sesión Literatura en Lenguas Originarias. Escribe desde una lengua indígena que es también un cuerpo textual, un cuerpo que el español colonial intentó borrar y que reaparece en la escritura como acto de descolonización estética. Del mismo modo, Roque Raquel Salas Rivera, poeta trans puertorriqueño, que también nos acompañará en el módulo Masculinidad hegemónica y nuevas masculinidades, trabaja el español y el inglés como lenguas atravesadas por el colonialismo y desde ese trauma produce formas poéticas que no son ni de un lado ni del otro, son del umbral y del tránsito. Paso ahora a un siguiente bloque que he titulado Desde los márgenes, literaturas afrodescendientes originarias, el canon literario y sus bordes. Históricamente, el canon literario latinoamericano se construyó a partir de categorías relativamente estables: novela, poesía, ensayo, autobiografía. Sin embargo, las escrituras contemporáneas, como me he referido en toda esta comunicación, han puesto en crisis a estas fronteras. Textos que mezclan archivo y ficción, crónica y performance, autobiografía y teoría, activismo y experimentación estética, cuestionan no solo las formas de escribir, sino también las formas de leer. Las obras de autoras y autores como Cristina Rivera Garza, Gabriela Wiener, Diamel Eltit, Nona Fernández, Claudia Salazar Jiménez, entre otras más, muestran que aquello que durante décadas fue considerado marginal, los cuerpos disidentes, las experiencias migrantes, las memorias fragmentadas, el archivo, las escrituras fronterizas, se han convertido en uno de los lugares más productivos para pensar la literatura latinoamericana actual. Hablar de literatura fuera del margen implica reconocer que hay un margen, es decir, un canon. El canon literario latinoamericano, aún con sus revisiones feministas de las últimas décadas, sigue siendo en su estructura y en su estructura más profunda, heteronormado y con frecuencia racista. Las literaturas que nos ocupan no solo enriquecen ese canon, lo interrogan, lo desafían, a veces lo rechazan. Gabriela González Ortuño, feminista decolonial que participará en el seminario impartiendo el módulo La multidimensionalidad de los feminismos y el género, propone leer estas literaturas a partir de interrogantes que resultan necesarias. Por ejemplo, ¿qué es lo que estas escrituras revelan sobre los mecanismos de exclusión del campo literario? ¿Qué estéticas, qué epistemes, qué formas de conocimiento han silenciado el canon al consolidarse? Tendríamos que tener claro que frente a la producción literaria más reciente, pienso específicamente en la producción durante la producción literaria que va del siglo XXI, la pregunta ya no es si estas escrituras pueden ingresar al canon. La pregunta tendría que invertirse y es más bien si el canon puede seguir existiendo sin transformarse profundamente a partir de estas literaturas. Doy paso al siguiente bloque, literaturas afrodescendientes y racismo en el campo literario. Las literaturas afrodescendientes en América Latina constituyen uno de los archivos más vastos y menos estudiados del continente. Desde la poesía de Nicolás Guillén hasta las novelas de Ana Paula Maya en Brasil, desde los cuentos de Quince Duncan en Costa Rica, por mencionar apenas algunos nombres como muestra mínima. Aida Chacón, quien impartirá el módulo sobre literaturas afrodescendientes, eh, ha estudiado a esta tradición sistemáticamente infrarrepresentada en las historias literarias nacionales. Lo anterior, hay que decirlo, es el resultado de estructuras racistas que operan en todos los niveles del campo literario, desde los criterios de los premios hasta los programas de las universidades. Leer estas literaturas con atención crítica implica necesariamente también leer estas estructuras, que son sociales, políticas y económicas. Voy a dar el salto a las lenguas originarias, descolonización estética. Las literaturas en lenguas originarias presentan un desafío epistemológico adicional. No pueden ser leídas en su totalidad desde los marcos críticos de la teoría literaria occidental. Requieren categorías propias desarrolladas por y con las comunidades que las produce. Y es verdad,
nos sitúan frente a una serie de interrogantes que hasta el momento representan un reto teórico metodológico. ¿Qué es la autoría en una tradición oral comunitaria? ¿Qué es la ficción en una escritura donde el mito no es lo contrario de la verdad? Estas preguntas no son retóricas, son el corazón de una descolonización estética que este seminario quiere tomarse muy en serio. Las obras que desbordan las convenciones genéricas eran frecuentemente relegadas a posiciones marginales dentro de los sistemas de legitimación cultural. Los feminismos y las teorías de género han contribuido de manera decisiva a cuestionar este modelo. Judith Butler mostró hace ya varias décadas que el género no constituye una esencia previa al lenguaje ni una verdad natural inscrita en los cuerpos. Se trata más bien de una práctica reiterada, una serie de actos y normas que producen la ilusión de estabilidad identitaria. Esta formulación tuvo consecuencias profundas. Si el género es una construcción performativa, entonces las identidades dejan de aparecer como destinos inevitables y comienzan a comprenderse como procesos abiertos, históricos y contingentes. Posteriormente, autoras como Gloria Anzaldúa, a la que ya me había referido anteriormente, ampliaron esta crítica al pensar la experiencia de quienes habitan territorios fronterizos. La frontera, en su obra, deja de ser únicamente una línea geográfica para convertirse en una condición epistemológica. Habitar la frontera implica desarrollar formas de conocimiento que no responden completamente a ninguno de los sistemas que intentan contenerla. La figura de la mestiza, por ejemplo, propuesta por Ansaldúa, no representa una identidad estable, representa una conciencia capaz de moverse entre lenguajes, culturas y sistemas normativos distintos. Esa condición fronteriza resulta especialmente productiva para pensar la literatura contemporánea. Muchas de las obras más relevantes de las últimas décadas se construyen precisamente desde espacios de intersección. Son textos que habitan simultáneamente múltiples tradiciones, que atraviesan distintos registros discursivos y desafían las expectativas genéricas convencionales. En el contexto latinoamericano, esta problemática adquiere una resonancia particular. Nuestra historia cultural ha estado marcada por procesos constantes de mezcla, traducción, desplazamiento y negociación. Sin embargo, las instituciones literarias heredaron, y esto hay que decirlo frecuentemente, modelos clasificatorios occidentales concebidos para contextos distintos. La consecuencia ha sido una tensión permanente entre la complejidad de las experiencias latinoamericanas y los dispositivos destinados a representarlas. En ese sentido, creo que es importante señalar que resulta urgente crear marcos teórico-metodológicos que atiendan al contexto latinoamericano. Esto no quiere decir que abrevemos de la teoría occidental, europea, estadounidense, entre otras escuelas. Lo que digo es que hay que generar nuestros propios marcos teóricos. Quizá por ello, la literatura latinoamericana contemporánea se ha convertido en un laboratorio privilegiado para explorar nuevas formas de pensar la identidad, la memoria y el cuerpo. En este punto me parece importante recuperar una figura fundamental para este seminario. Y aquí traigo a cuento a la escritora que da nombre a esta cátedra, Rosario Castellanos. Con frecuencia se recuerda a Castellanos como una escritora feminista pionera, sin duda lo fue. Sin embargo, me parece que no podemos limitarnos a atender únicamente esta faceta. Lo verdaderamente radical en su obra es, además de esto, su capacidad para identificar los mecanismos mediante los cuales determinadas voces son expulsadas de los espacios legítimos de enunciación. Castellanos comprendió que la exclusión no opera únicamente mediante la violencia explícita, también se ejerce a través de los discursos que determinan quién puede hablar, desde dónde pueden hacerlo y bajo qué condiciones ser escuchados. Esa intuición continúa siendo profundamente vigente. Las discusiones contemporáneas sobre género, corporalidad y representación no constituyen una ruptura absoluta con las preguntas planteadas por Castellanos. Más bien, prolongan y complejizan una preocupación común, la necesidad de examinar críticamente las estructuras que organizan la producción de la diferencia o de esas otras escrituras. Desde esta perspectiva, las escrituras en tránsito no representan simplemente una innovación formal, constituyen una intervención política y epistemológica.
Nos obligan a preguntarnos qué ocurre cuando las categorías ya no son suficientes y sobre todo, qué formas de imaginación crítica pueden surgir precisamente en este momento de aparente insuficiencia. En este contexto, las 10 sesiones de vórtices no son un recorrido lineal, son una cartografía. Cada sesión abre un territorio. Feminismos, teoría queer latinoamericana, masculinidades disidentes, literaturas afrodescendientes, lenguas originarias y corporalidades disidentes. Ninguno de estos territorios está cerrado, al contrario, son territorios que se comunican, se contaminan, se cruzan. La estructura misma del seminario es una apuesta formal. La hibridez, la no linealidad, la coexistencia de voces que no necesariamente se ponen de acuerdo, son en sí mismas una práctica de las escrituras en tránsito que queremos estudiar. Y para ya prácticamente ir cerrando esta intervención, quisiera señalar que si las escrituras híbridas y en tránsito desafían las fronteras de los géneros y los cuerpos que las habitan, desafían también las fronteras de lo legible. Los cuerpos migrantes, racializados, trans, queer, gordos o desplazados, a los que me he referido durante esta participación, no aparecen únicamente como temas, sino como formas de representación que modifican las formas mismas de narrar, archivar, recordar y producir conocimiento. Quizá por ello, estas manifestaciones ocupan hoy un lugar central en la literatura latinoamericana, porque hacen visible que toda frontera es una construcción histórica y que todo margen contiene la posibilidad de organizar el centro. Pensar a las escrituras en tránsito no significa entonces estudiar un conjunto de excepciones, significa reconocer que es precisamente en estos espacios de mezcla e inestabilidad donde la literatura contemporánea está imaginando nuevas formas de comunidad, nuevos modos de memoria y nuevas maneras de interpretar el mundo. En este sentido, los cuerpos fuera del margen no esperan ser incorporados al canon, son ellos quienes están obligando al canon a redefinir sus límites. Finalmente, para cerrar vórtices, Vórtices debe su nombre a la imagen del torbellino, un movimiento centrífugo que arrastra hacia su centro todo aquello que toca. Las escrituras de las que nos ocupamos tienen esa cualidad. Son vórtices que arrastran consigo el lenguaje, los cuerpos, la historia, la política, el afecto. No pueden leerse sin ser arrastrados. Es ese arrastre el que hace de la literatura un territorio irreemplazable para pensar el presente, no porque la literatura tenga respuestas, probablemente no las tiene, sino porque sabe formular preguntas que ningún otro discurso puede plantear de la misma manera. Hasta aquí mi participación. Me parece que esta ha tenido como finalidad no ofrecer ninguna certeza, porque me parece que estos temas son temas inacabados, son temas que están en construcción, que estamos revisando. Y justamente este espacio, el seminario, tiene como objeto acercarnos a ellos de una manera rigurosa, teórica, pero también con la finalidad de hacer comunidad y discutirlos desde otras perspectivas. La conversación seguirá, al menos en el seminario, durante 10 sesiones hasta noviembre. Mientras tanto, hasta aquí mi participación y muchas gracias. Querida Eva, nos has dado una verdadera conferencia magistral. Me parece sobre todo importantísimo esto último con lo que cierras, que son estos cuerpos disidentes, estas corporalidades fuera del margen, las que están llegando hacia la literatura, tomando un lugar, no tanto la literatura dándoselo, sino ellas están llegando al canon, ¿no? A irrumpir en el canon para hacerse escuchar, para hacerse visibles, y creo que pues Vórtices será durante todo su recorrido pues una manera justamente de explorar y de reflexionar sobre todo esto que tú nos has hablado, que solo es una probadita apenas para que pues se queden, por supuesto, con el interés de quienes no forman parte en esta segunda generación, quizás puedan formar parte en una tercera generación, y que sepan que al final, en noviembre, vamos a tener también una conferencia que va a dialogar, estoy segura, con la que tú acabas de dar, querida Eva, que va a ser la conferencia de clausura. Es sorpresa todavía quién la va a dar, pero creo que este es un arranque fenomenal para
estar pensando estas temáticas de corporalidades, de disidencias desde la literatura. Muchísimas gracias, Eva. Pues un aplauso virtual, podemos pedirlo con emojis de alguna manera para ti. Y bueno, yo aprovecho para despedir esta transmisión que podrán ustedes ver próximamente, o bueno, ya la estarán viendo en el momento que ocurra esto, pero nos dará mucho gusto, por supuesto, que la compartan, que la difundan y para invitarles a que sigan al pendiente, al tanto de las actividades de las redes sociales de la Cátedra Rosario Castellanos, porque además del seminario tenemos muchas otras actividades de las que ustedes pueden ser partícipes. Les agradecemos mucho su atención.